Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente al Congreso de Naturgas. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales en Twitter, @Naturgas1, en Instagram, Naturgas Colombia, y interactuar con sus mensajes y fotos usando el hashtag #UsaGasEsNatural. Ahora quiero invitar al señor Ricardo Ramírez, él es director de la Unidad de Planeación Minero-Energética, quien presentará la siguiente conferencia: Planeación y nuevas tendencias en el sector gas natural. El señor Ramírez realizó estudios de maestría en energía en la Universidad de Sheffield del Reino Unido y tiene más de 30 años de experiencia en el sector, tanto en el ámbito público como en el privado. Bienvenido, adelante. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación a los organizadores, al doctor Cabrales, Andrés, a ustedes por el interés en esta charla. Coincidencialmente es, digamos, la segunda vez que nos ha correspondido ofrecer esta charla a esta hora y este mismo día, y es siempre retador, pues, después de los cócteles del primer día, mantener, digamos, el interés de ustedes. Vamos a hacer el esfuerzo. El año pasado, para introducir la charla, traje a colación unas reflexiones del BP Estadística, el Outlook, Energy Outlook del año 2018, en el que decía que buena parte, digamos, del éxito de la labor de planeamiento y de este tipo de análisis consiste en conocer la naturaleza de las incertidumbres. Y me ha parecido, digamos, conveniente en ese marco hacer un repaso de qué pasó el año pasado, desde ese punto de vista, si hay más o menos incertidumbres, que es, digamos, buena parte, digamos, del tema que hace difícil este ejercicio de asegurar el abastecimiento. El año pasado fue un año, digamos, muy movido, si uno ve integralmente lo que pasó. Indudablemente, y en esto, digamos, no me voy a detener, es clara la reactivación de la industria, por lo menos en esos tres frentes. Y, digamos, son prometedores los resultados en el mediano y en el largo plazo. Eso no tiene duda. También, digamos, hay otro elemento importantísimo en lo que aconteció el año pasado, y fueron ya los grandes, severos problemas de calidad de aire en las dos ciudades más importantes del país, que llevaron, pues, a generar restricciones en el transporte. Pero también, en paralelo con esto, decisiones interesantes desde el punto de vista de la contribución de este sector a ese gran problema. Se decidieron más de la puesta en operación de más de 1000 buses, contando los 700 y algo de Transmilenio, contando los de Transcaribe, con lo cual se completan cerca de 1500 buses ya funcionando con gas natural y marcando una tendencia que probablemente no sea reversible y que debe ser considerada ya sin dudas en las proyecciones de largo plazo de consumo de este energético. Y también, digamos, un tercer elemento que ha sido documentado y comentado aquí, digamos, en extenso, las subastas. La subasta, voy a hablar de las dos. La de cargo, de confiabilidad, que pues tuvo unos resultados interesantes, 82% de la energía firme, esto, sin descontar los proyectos que finalmente no llegaron, es fósil. Y aunque, digamos, la gran mayoría no es gas natural, tiene una participación importantísima de gas natural en esa subasta. Pero además de eso, tiene una participación importante de renovables. Y además de eso, viene la otra subasta, la que no se pudo adjudicar el 26 de febrero, que sin dudarlo va a traer como consecuencia un mayor consumo de gas natural. Esto, digamos, no es un tema
nuestro. Esta mañana la presentación del representante de la International Gas Union mostraba las evidencias cómo los renovables y el gas natural van ligados. Traje a colación un artículo, un titular del Washington Post reciente que dice que el gas natural va a convertirse pues en el amigo secreto de las renovables. Estos tres elementos en el marco, digamos, del planeamiento sí reducen incertidumbre. La verdad sí, si hay menos incertidumbre en el mediano y largo plazo en cuanto a la posibilidad de conseguir más recursos, ya se están adelantando acciones muy concretas. Hay menos incertidumbre en lo que tiene que ver con la eventual participación del gas natural, el incremento de la participación, sobre todo en programas de transporte masivo. Ya se dieron los pasos, ya sabemos las consecuencias. Y el tercer elemento, sin dudarlo tampoco, es la participación del gas en el sector eléctrico, en el despacho eléctrico. Eso pasó el año pasado y eso tenemos que incorporarlo en nuestro ejercicio de planeamiento, especialmente los resultados de la última subasta, que probablemente son los que den resultados más interesantes para establecer la demanda de gas natural en el mediano y largo plazo. ¿Qué perspectivas vemos? Desde hace unos meses hemos venido complementando el ejercicio nuestro que hacemos de planeamiento de la unidad con unas reuniones con los titulares de contratos de E&P y contratos, digamos, de los anteriores, para ver qué posibilidades reales hay en el corto plazo de que existan más corrientes de gas inyectables en condiciones, digamos, de RUT para ser consumidas por la demanda nacional. Hicimos unas sentadas con 5 productores para ver, digamos, si esta tendencia, que es básicamente la declaración de producción de gas, cambia. Y comprobamos que, digamos, la declaración de producción probablemente en el corto plazo no va a cambiar en estos 6 meses. Pero lo que sí pudimos encontrar es que hay interesantes perspectivas en el corto plazo para que eso pueda tener un aumento significativo en la producción. Y vamos a hablar de 4 posibilidades que pudimos ver con los productores. Bueno, este es el escenario viejo, el del año pasado, que sin duda hay que revisarlo, que indicaba pues que el balance de oferta y demanda hace aconsejable pensar en importar gas hacia el año 22. Como les digo, esto está en revisión con todos los acontecimientos que vimos en la introducción y con el resultado de los análisis conjuntos que hemos hecho con algunos titulares. Esto vimos, de manera muy sencilla, la posibilidad clara de incremento en 100 millones de pies cúbicos día hacia el mes de octubre, cuando haya, digamos, cuando se haya completado y puesto en operación el gasoducto Jobo-Cartagena, el loop, que nos va a permitir tener en el mercado 100 millones de pies cúbicos día adicionales, presumiblemente, y esperamos, a finales de octubre. Por el lado de OCOL, identificamos también lo que está aquí en naranja, la posibilidad de incrementar producción en unos 15 millones de pies cúbicos día, también para el segundo semestre. Nos sentamos también con Drummond y la gente de Drummond también está trabajando en varios frentes, con perspectivas y potenciales muy interesantes, y en concreto creen que puede ser lograble un incremento del orden de 25 millones de pies cúbicos día. Con Ecopetrol, y específicamente, digamos, hablando de proyectos ya concretos, de posibilidades ya en fase de evaluación, identificamos 100 millones de Orca hacia el 2024,
2026. Y con Canacol, una segunda corriente, que es la que aparece, digamos, en azul, hacia el año 22, y dependiendo, digamos, de algunas decisiones de infraestructura. Lo interesante del ejercicio no era solamente identificar esto, sino ver de qué manera el gobierno nacional puede contribuir a que eso efectivamente se dé. Y digamos, las principales conclusiones que sacamos y que quisiéramos compartir con ustedes son las siguientes. Desde el punto de vista, digamos, del prospecto más cercano de Ecopetrol, como lo vemos nosotros y como lo vimos en esa reunión que celebramos hace unas dos semanas, es Orca. La decisión final de inversión se espera se pueda lograr hacia finales de este año. Y pues con un cronograma bastante apretado, pudiera ser factible a comienzos, hacia el año 24, tener ese gas en el continente. Ayer vi unas declaraciones de prensa, el doctor Rayón dice que puede ser el 26, puede que, digamos, esa fecha sea más realista, pero, digamos, este es uno de las corrientes más interesantes con las que se puede contar en el mediano plazo y cuya definición se va a dar en el término de 6 meses. Y esperemos pueda darse en el término de 6 meses, con el objeto pues, de reducir digamos, el factor de incertidumbre que hace tan difícil este ejercicio. Con Drummond, como seguramente muchos de ustedes conocen, existen 3 posibles, digamos, fuentes de incremento de corrientes de gas, las que corresponden a los yacimientos asociados a mantos de carbón, el CBM, las que tienen que ver con la explotación de yacimientos naturalmente fracturados y las que requieren fracturamiento hidráulico. Es posible que las 2 primeras puedan representar incrementos importantes en el corto plazo. Y es necesario, para que eso se dé, en algunos casos, especificar exactamente el tipo de normatividad que le aplica a cada uno de esos yacimientos para que para que sea viable su explotación. Me refiero específicamente a hacer la diferenciación de los diferentes tipos de yacimientos no convencionales que existen, cuáles requieren fracturamiento hidráulico, cuáles no. En el caso de Drummond, esa diferencia hace viable que los yacimientos de mantos asociados de carbón tengan, digamos, viabilidad de salir en el corto plazo y aprovechar la infraestructura que ya está construida para que eso pueda colocarse en el Sistema Nacional de Transporte sin mayores dificultades. Existen también, digamos, otras barreras que hay que superar, tienen que ver con el licenciamiento de los yacimientos naturalmente fracturados, donde probablemente hay también una confusión por parte de las autoridades ambientales sobre el tipo de tecnología que se va a aplicar. Y existe también una recomendación de hacer algún análisis a nivel del sistema de transporte y el esquema de cargos para que ese gas que se produce en el Cesar pueda ir en cualquier dirección, sin ningún tipo de limitación física y con, digamos, un régimen de cargos que facilite que entre al mercado de la costa atlántica o entre al mercado del interior. Esos, digamos, son los requerimientos de ese gas proveniente de Drummond. Y también nos sentamos, con Canacol no nos sentamos, pero sí hablamos largo con Linero. Y ahí pues están las 2 corrientes a las que me he referido, la de 100 millones, que esperamos salga en este segundo semestre, y otra más, para que ellos completen 300. Ese segundo, digamos, tranche de producción en ese campo, sí tiene un problema de transporte que hay que resolver. Y tiene 2 alternativas para resolverlo. El gasoducto del que se ha hablado, digamos, aquí en varias ocasiones, el gasoducto Jobo-Medellín, es el que está pensando la compañía. U otra alternativa que puede ser viable y es muy interesante de analizar, que recorra hacia arriba la costa atlántica y venga con la infraestructura existente.
Hoy en día esa operación no es viable. No es viable por razones físicas y por razones económicas. Hasta ahora estamos haciendo las bidireccionalidades y esperamos terminarlas pronto, y cuando eso ocurra, será viable físicamente poder hacer ese recorrido de ese gas por toda la costa atlántica y llevarlo hacia el interior del país. Pero el reto de que sea económicamente viable obliga a pensar en una solución que es muy interesante, y es en la posibilidad de analizar un nodo virtual entre Ballena y Baskonia. Esa alternativa la analizó la CREC hace más de 20 años. Hoy en día puede tener, digamos, mucho atractivo por varias razones. Sin construir infraestructura, sin demorar tiempo, uno podría lograr que el gas del Valle Inferior llegue hasta el interior del país. Ya están en camino las bidireccionalidades para hacer eso. ¿Cómo podría hacerse, digamos, esa operación? Si ese transporte llega a reducirse significativamente o se llega a diluir en toda la demanda nacional, sería indiferente para un productor de la costa atlántica colocar el gas en Ballena o colocarlo en Baskonia. Y viceversa, que el gas de Cusiana costara lo mismo puesto en Baskonia o puesto en Ballena. Y ahí tendríamos una situación que nosotros hemos anhelado por mucho tiempo: un mercado nacional de gas, sin mayor requerimiento de infraestructura. Habrá que ser creativo para que las barreras que existan por la vía regulatoria uno las pueda eliminar, y con eso se resuelve no solamente el gas de Canacol. El de Drummond también podría tener la misma suerte de recorrer hacia arriba, hacia abajo, el de SPEC también, Cusiana también, y el día de mañana, cuando tengamos la planta del Pacífico, también. Es una posibilidad que, pues conversando con CREC, se puede evaluar y es interesante. Del lado de la demanda, por supuesto, también, como vimos, hay temas novedosos. La subasta de cargo, que indicó, digamos, por lo menos 3 cosas importantes para el sector de gas. El 80% es fósil, como comenté, y de ese fósil, no todo es gas natural, una parte importante es gas natural, pero lo que sí es cierto es que el gas natural, de los fósiles que hay, respaldando cargo, que son crudo, GLP y gas natural, es el más económico, es el más competitivo de todos los proyectos que están, digamos, con obligaciones de energía firme del lado de los fósiles. A su vez, digamos, hubo una participación muy interesante de las renovables, y eso hace que necesariamente vaya a haber una contribución del gas para atender esos requerimientos de las renovables. Y, como ustedes también conocen y lo han venido, digamos, conociendo diferentes expositores, no hubo carbón. Y eso también permite anticipar que hacia futuro la demanda de gas natural va a ser mayor. También vale la pena mencionar qué vemos nosotros en sector transporte. En la unidad, digamos, se tiene información adicional de oferta y demanda, que tiene que ver con lo que los agentes están ya gestionando para sustituir diésel por gas natural a través de los incentivos tributarios para hacer ese tipo de inversiones. Estas gráficas muestran lo que ha sucedido desde el comienzos del 18. Indican que tenemos cerca de 35 proyectos, 22 proyectos de sustitución de diésel por combustible con 0 o bajas emisiones. Ahí están los de Transmilenio, por ejemplo, ahí están, digamos, los de Transcaribe también.
Pero el número y el monto de la inversión es interesante, 760.000 millones de pesos en inversiones encaminadas a sustituir combustibles. Es decir, esto va, esto, digamos, no solamente digamos, son las imágenes de los, que son muy importantes, de los más de 1.000 buses que están haciendo ese tránsito, sino que van más, hay más, y no solamente en transporte masivo, digamos, son flotas particulares que están aplicando a este tipo de incentivos y que también permiten ver que por ese lado va a haber un incremento de demanda. Con todo eso, yo debería haber traído, mi doctor Orlando, el balance de oferta y demanda. Ya almorcé, ya. No lo tenemos todavía. Pero con seguridad, digamos, va a haber más oferta y también más demanda. Y hasta ahora, digamos, con base en lo que hemos expuesto y en unos ejercicios preliminares que tenemos en la unidad, pues, que por ser muy preliminares no nos atrevemos a presentar, la infraestructura que nosotros hemos venido recomendando para asegurar confiabilidad y abastecimiento la mantenemos. Y en ese sentido, digamos, quisiera hablar de los proyectos que estaban en el plan de abastecimiento. Entonces, los proyectos son esencialmente de dos tipos. Las bidireccionalidades, que yo creo que independiente, digamos, de si hay que importar o no importar, hay que hacerlas. Y se están haciendo y van a separarse un poquito de las decisiones que hay que tomar frente a la infraestructura de importación. Entonces, esas van a continuar, ya están en curso, digamos, en la CREC, los expedientes tarifarios correspondientes, específicamente en lo que tiene que ver con la bidireccionalidad Barranquilla-Ballena, la bidireccionalidad Barranca-Ballena y el puente, el bypass entre los dos sistemas de transporte. Estamos decidiendo con los dos transportadores quién lo hace, pero eso va y va a estar por ahí hacia el 2021 en operación. Ahí ya tiene uno un requisito físico que, de acuerdo con lo que decía el representante de la International Gas Union, es la práctica corriente en los sistemas de transporte avanzados. En Europa es la práctica corriente, las bidireccionalidades. Entonces van a estar hacia el año 20. Interesante que hacia esos años uno ya pudiera tener un esquema, digamos, de cargos que también pudiera viabilizar operaciones como las que señalé antes. La planta, por las razones y por la información, digamos, los acontecimientos que ha habido en el último año, los análisis que hemos hecho, las sentadas con los titulares, queremos definir la fecha con mayor precisión. Consideramos que sigue siendo necesaria. Vamos a tomarnos unos meses, los diferentes productores con los cuales nos reunimos seguramente se van a reunir con el Ministerio y vamos a ver de qué forma esas barreras que se han identificado pueden atenderse y estos proyectos pueden salir adelante. El cronograma de la planta, que seguramente es parte, digamos, del interés de ustedes y de esta intervención mía, es más o menos hasta ahora como el que mostramos en la figura. Vamos a trabajar, digamos, con la información que tenemos. Con la CREC también hay varios elementos que hacer para apuntar hacia el tercer trimestre del 2019 con la apertura, digamos, de la convocatoria correspondiente a la planta y al gasoducto Buenaventura Yumbo. Digamos, si eso se logra, estaríamos hacia el primer trimestre del 2020 ya seleccionando inversionista y en proceso de ejecución, el cual muy seguramente ya esté hacia el año 24, 25. Confiemos que las corrientes que se han identificado logren concretarse para que en esa fecha no tengamos mayores inconvenientes pues, para el abastecimiento nacional. Ahí tenemos, digamos, varias actividades que se han identificado realizar y las conclusiones, digamos, de esta charla las resumimos en esta de acá. Ahí hubo actividad interesante del lado de oferta y del lado de la demanda.
que hacen que el panorama que hoy veamos para el sector de gas sea considerablemente distinto al que veíamos hace menos de un año. Del lado de la demanda, la evolución del sector eléctrico, eso es innegable, tiene efectos directos en el gas natural, va a ser este energético una energía primaria fundamental en el futuro. El segundo, los severos problemas de calidad del aire empiezan a requerir y a mostrar un mayor uso del gas en transporte. Esto ya no es un problema de industria, esto ya, digamos, es un tema de ciudades, de salud pública. Y hay algo que nosotros no tenemos documentado, pero en las reuniones que tuvimos con Ecopetrol sí nos dieron esa información. Se prevé también un incremento de gas para aumentar la producción o para avanzar de la fase piloto a la fase de desarrollo de los campos que hacen uso de mejoramiento de factor de recobro en el Magdalena Medio y probablemente un incremento de gas natural también para mejorar calidad de combustibles líquidos en refinerías. Esto también, digamos, apunta en la misma dirección de que probablemente vamos a tener un incremento del consumo de gas en el corto y mediano plazo. Del lado de la oferta, ya hablamos, interesantes perspectivas de desarrollo de recursos en el corto plazo. Ojalá se nos den, ojalá se concreten, eso genera un alivio y seguramente nos permitan pensar con mayor precisión la fecha de la planta de regasificación, pero lo que sí consideramos es que esto no debe pasar de estos 6 meses. Y afortunadamente las decisiones de inversión se pueden tomar en estos 6 meses o la puesta en operación de por lo menos 2 corrientes se va a dar en estos 6 meses. Las opciones de mediano y largo plazo ya ustedes las conocen, están en marcha, son prometedoras, esperamos pues que eso también se concrete. Y consideramos que esto de todas maneras debe complementarse con la facilidad de importación de gas que se ha proyectado para el Pacífico. Es importante de todas maneras hablar, como lo hemos hecho, de las horas de transporte que van dando mucho más flexibilidad, más confiabilidad para el sistema. Y no olvidar, quizás me gustaría cerrar con esta última conclusión, en que tenemos la posibilidad con estas acciones de conformar un mercado de gas nacional que mantenga los índices de confiabilidad y abastecimiento que hemos tenido hasta ahora. Con esta última, digamos, manifestación, les agradezco su atención. Muy amables.